pero no sé si realmente está en directo o no. No, espérame, es que sí, me faltaba darle continuar. Ahora sí, Lulu, ya me parece Ya que está en directo. ya estamos en directo, Lulu. Sí, Adelante, por favor. Hola, muy buenos días. Pues una disculpa por la tardanza, estamos aquí, todo el equipo del Tecnológico de Toluca poniendo todo su esfuerzo para que esto pueda iniciar. Ya saben que los temas técnicos pues de repente se hacen como algo complejos, pero aquí estamos dándole una solución. Les doy la más cordial bienvenida a todos y a todas. Pues esto es parte del programa que se planeó dentro de la Red de Igualdad entre los Géneros de la NUYES, de la Asociación Nacional de Instituciones de Educación Superior, a la cual pertenecemos dentro de varias instituciones. Estamos también presentes el Tecnológico Nacional de México. Y bueno, desde ahí comparto esta plática que hoy voy a tener con ustedes. Entonces, bueno, para aprovechar el tiempo e irnos con todo, vamos a dar inicio. La plática se llama Estigma y Discriminación, cicatrices entrelazadas. Entonces, pues empecemos con el tema. Cuando hablamos de definiciones que hay de estigmas y nos vamos como a la parte histórica, ¿no? Vamos a encontrar que la palabra estigma pues se aplicaba desde los griegos, ¿no? Los griegos usaron la palabra estigma y hacían referencia justamente a personas como delincuentes o esclavos, a los cuales le hacían algún tipo de marca para que se notara que pues eran personas pues no gratas, ¿no? Eran personas que habían cometido algún tipo de delito o eran esclavos y no pertenecían como a los griegos, ¿no? Después también tenemos que en el catolicismo apareció justamente esta parte de el estigma también, que podía tener dos sentidos, ¿no? Un sentido tenía que ver justamente como con alguna marca que iba muy relacionada con cuestiones de erupciones en la piel y que tenía que ver justamente con pues alguna gracia divina, ¿no? Hay una gracia divina y por eso salía esto en la piel. Sin embargo, también hablábamos que también se le consideraba que podía ser una perturbación física. Y entonces el estigma, eso que podían ver todas las personas, pues tenía que ver con una perturbación. Y actualmente la palabra estigma, si bien no ha sido estudiada ampliamente, hace referencia a lo malo, ¿no? A algo malo, algo que hoy vamos a platicar justamente de ese tema con más calma. Pero bueno, este es como el panorama que primero les quiero mostrar. Cuando hablamos de estigma hay que entender algunos aspectos. Dentro de ellos es el tema de la identidad social y el estatus social. La identidad social es cuando tenemos una interacción con cualquier persona, una interacción cara a cara. Algo de lo que suele ocurrir es que de alguna manera nos presentamos pues con las apariencias que tenemos, ¿no? Con lo que mostramos hacia el exterior. Y lo que ocurre con las personas es que tendemos a que ciertos atributos les pongamos cierto nombre o cierta categoría, ¿no? Y dependiendo la categoría a la que pertenezcas y esos atributos que tengas, pues también se le va a asignar, ¿no? Una serie de valores. Lo hacemos cotidianamente, o sea, categorizar a las personas es algo muy cotidiano que hacemos. Incluso es como natural, ya ni siquiera somos conscientes de que hacemos eso, simplemente pues suele ocurrir. La apariencia, ¿no? Es lo primero que nos lleva como a este vínculo o a esta relación con las otras personas y lo hacemos también en relación a sus atributos. Pero algo importante es que lo hacemos de manera anticipada, ¿no? O sea, sin realmente saber más de la persona, podemos, ¿no? A partir de esta que llamamos identidad social, pues entonces entablar alguna relación. Quiero mostrarles un video, voy a dejar de compartir rápido esto y compartirles un pequeño video muy corto que se me hace importante mostrarles. Anabel, nada, si me dice si vamos bien con que se vea y si se... Ok, espérenme porque aquí se me está cruzando el sonido. Ok. Entonces, voy a ver si mi computadora me da porque se pone y ya no quiere.
No. ¿Sí? Ok, muchas gracias. Es un video muy corto donde justamente lo que nos muestra es justamente el tema de cómo nos movemos con las otras personas a partir de esa apariencia, a partir de esa identidad social. ¿Por qué es tan importante entender esto? Porque lo hacemos cotidianamente, ¿no? Ya ni siquiera somos conscientes de ellos, sin embargo hay toda una serie de situaciones que obviamente trae para, vamos a hablar más allá, pero para lo que trae para las personas que viven justamente esta parte del estigma. Déjenme ver, ahorita vamos a intentar producirles, voy a continuar con la presentación y ahorita sí, déjenme mandar el link. Ya se dejó. Espérenme. Ya quiso. Vamos a compartirles ese video. Si trabaja, puede que pertenezca a alguna banda de rock o punk. Sí, señor. Pues bueno, pues lo mismo puede ser un jockey, que puede ser, no sé, un animador, de un bailarín. Que ella no es muy fuerte, que no es muy activa, le gusta tejer y bordar. Pues puede ser que es un gamberro que por la noche se dedica a delinquir, a abrir coches, a lo que corresponda con tal de no integrarse a la sociedad. Yo creo que ella piensa que los valores que tienen los jóvenes hoy en día no son tan fuertes como antes. Pienso que es una persona tal vez violenta, agresiva. Si me lo encuentro sola por la calle, sí que me daría miedo. Soy Santi, tengo curro y trabajo de monitor infantil con niños pequeños de 5 años. Y no soy ni agresivo, ni violento, ni pertenezco a ningún grupo radical. Mi nombre es Antonio Ondó, tengo un grado superior de telecomunicaciones informática. ¡Hostia! No soy artista y tampoco soy DJ. Muy bien. Soy una persona muy activa, me gusta muchísimo la juventud, voy a festivales electrónicos y no me gusta coser. O sea, he evolucionado pues como la juventud.
Ahí está un buen ejemplo de lo que solemos hacer todos los días. Y si bien es una imagen que está sumamente bonita, donde obviamente las dos partes pues se hablan y se son, ¿no? Algo importante igual a comentar dentro de lo que acaban de ver es que para que la persona hiciera un cambio de esta interpretación de esa identidad social, tuvo que conocer algo más de la persona, ¿no? O sea, es decir, estas personas cuando se mostraban y la apariencia y lo que se interpretaban estas personas de la apariencia, pues no era suficiente para colocarles en un estatus social. Un estatus implica que hay jerarquías, ¿no? Un estatus implica que habrá quien esté arriba y quien esté abajo, ¿no? Un estatus implica que hay diferencia y desigualdad. Entonces, quiero que ahorita se den cuenta de cómo estas personas lo que hicieron justamente fue, dame más información de ti para que entonces yo te pueda poner en un estatus social que sea de igualdad, ¿no? En la que estemos iguales. Y aquí el asunto es categorizar en relación a un estatus, ¿no? Y esto trae una serie de situaciones que voy a mostrarles ahorita. El CONAPRED, la Comisión Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación, hace la encuesta nacional de discriminación. La última fue en el 2017. Y algunos de los datos que surgieron de cuáles son, qué es lo que, los prejuicios que tiene la población mexicana. Fíjense lo que surge, ¿eh? La mayoría de las y los jóvenes son irresponsables, ¿no? Esto tiene una serie de implicaciones a nivel de qué ocurre con la identidad social de un joven, ¿no? Cuando hay este tipo de etiquetas. Mientras más religiones se permitan en el país, habrá más conflictos sociales. Los pobres se esfuerzan poco por salir de la pobreza. Convivir con personas con SIDA o VIH siempre es un riesgo. La pobreza de las personas indígenas se debe a su cultura. Las personas con discapacidad son de poca ayuda en el trabajo. Cuando hay desempleo, debe negarse el trabajo a personas extranjeras. Las mujeres deben ayudar a los quehaceres del hogar más que los hombres. Algunas mujeres que son violadas es porque provocan a los hombres. Entonces, todos estos prejuicios, ¿no?, van relacionados con lo que acabamos de ver, ¿no?, que tiene que ver justamente con la identidad social. Entonces, cuando miro a un joven, entonces cuando miro a personas con otras religiones, entonces cuando miro a personas en situación de pobreza, con todas esas características, entonces le asigno a partir de atributos que son relacionados a la apariencia, a partir de esos atributos le voy asignando, ¿no?, un valor. El asunto justamente con esta identidad social es que la identidad social implica que se llenen o se cubren expectativas normativas, ¿no? Hay normas, hay deberes ser, debes de ser, fíjense, debes de ser, el ser, esta parte como más íntima y personal, debe de ser, es decir, externamente hay una serie de normas que te indican cómo debes de ser. Las normas, de acuerdo a Kalinowski, hay 3 elementos de las normas. El sujeto de la acción, o sea, la persona a la cual se le está indicando qué debe de hacer. ¿De qué depende? Pues el sujeto de la acción puede ser si eres mujer, si eres joven, si eres una persona adulta mayor. Por ejemplo, debes vestir de cierta manera, debes de comportarte de cierta manera, debes de tener cierto nivel de estudios, debes de tener, por ejemplo, ser una persona madura que se representa a lo mejor con ciertos elementos vinculados a lo mejor a relaciones, o debes de tener hijos, o debes de tener un trabajo, o debes de estudiar, ¿no? Dependiendo qué, pues igual dependiendo el género, dependiendo la edad, incluso dependiendo el nivel socioeconómico, dependiendo el tono de la piel, ¿no? Ese es el sujeto de la acción que tiene todo eso, ¿no? Dependiendo si eres una persona indígena, de zona rural, de zonas urbanas. La otra es la acción, ¿no? ¿Qué debes o qué no debes de hacer? Ahorita les voy a poner algunos ejemplos reales, ¿no?,
de qué cosas no debes de hacer. Entonces, si eres un niño indígena, no debes ir a estudiar a escuelas privadas. Ah, bueno, yo no creo eso. Bueno, ahorita les voy a mostrar, ¿no? Cómo hay quien lo cree. Aquí no estamos hablando de todas las personas lo creen, estamos hablando de situaciones que ocurren, ¿no? Y el factor normativo, hay 3 elementos. ¿Quieres, debes o puedes? ¿Tienes la voluntad de hacerlo? Debes de hacerlo porque es una norma establecida socialmente. ¿Quién la estableció? Puede haber sido establecida por un grupo dominante, ¿no? Puede ser establecido a lo mejor por un grupo de iguales, ¿no? Y ahorita vamos a hablar de esa palabra de iguales. Y la otra es puedes, ¿no? Es decir, tienes la capacidad intelectual, la capacidad física, la capacidad social para llevar a cabo lo que se está estableciendo en la norma. Es decir, pedirle a una persona con discapacidad física en silla de ruedas que suba escaleras a un segundo piso para que acceda a su clase, no es que no quiera, ¿no? Pero no puede. Entonces, aquí está como estos 3 elementos como importantes. Ahora, el tema aquí es que estas normas sociales son obligatorias. O sea, te lleva a que tengas una conducta y esa conducta es obligatoria, ¿no? Y si rompes con esa conducta, vamos a hablar qué pasa. ¿Qué pasa si yo no cubro con estas expectativas normativas? ¿Qué pasa si yo no soy lo que se me ha establecido socialmente? Y fíjese, es anticipado. O sea, incluso antes de que nazcas, el hecho de, vuelvo a decirles, el género, nivel socioeconómico, ¿no? Hay estudiantes, por ejemplo, que dicen, pues es que la verdad es que yo no sé si quiero estudiar esta carrera, pero la estoy estudiando porque es lo que esperan de mí. Esperan que yo esté estudiando una ingeniería. No sé si, o sea, ni siquiera no he tenido ni tiempo para averiguar si es mi vocación, pero lo que sí es claro es que está cumpliendo expectativas normativas. Y evidentemente eso también trae una serie, ¿no? Evita una serie de consecuencias que ahorita las vamos a hablar. En alguna ocasión me acuerdo de una joven que se acercó a decirme que tenía una amiga, una mejor amiga, con la cual entabló, tenía una relación de amistad, pero con el tiempo se fue entablando una relación emocional con ella, y entonces cada vez que hablaba, ¿no? Como de esta relación, sonreía. Y cuando hablaba de, pero si mi familia se entera, lloraba. Decía, pues que me enamoré, o sea, no cumplo con estas expectativas normativas, ¿no? Mi familia no cumplo con este deber ser, ¿no? Y no puedo, o sea, no puedo decirle a mi familia porque es incluso anticipado. O sea, anticipadamente se espera, ¿no? De la persona por ciertas apariencias que cumpla con ciertas normas. Y además es demandada. Si no lo cumples, entonces va a haber consecuencias. O sea, si no cumples con la norma, siempre va a haber consecuencias. Estas consecuencias de las que hoy hablamos se llaman estigma. Pero la pregunta aquí, hasta ahí, hasta lo que les estoy diciendo ahorita, lo hacemos cotidianamente, inconscientemente, surge así, ¿no? Cuando salió la película de Brokeback Mountain, Secreto en la Montaña, fue una película sumamente interesante y fuerte. Yo les digo que no volví a ver a los vaqueritos de Marlboro, no los volví a ver igual después de haber visto Secreto en la Montaña. Quien no la haya visto, se las voy a contar un resumen rápido. Secreto en la Montaña se trata de, en una zona pues campesina, zona campesina rural, un hombre así, imagínense los del Marlboro que sacaban antes así con su sombrero y de pantalón de mezclilla y así. Lo contratan para pasar el ganado como de un lugar hacia otro. Entonces, también lo contratan, creo, a otro más que va a ayudar a que eso se lleve a cabo. Y entonces, en este trayecto en el cual están los dos solos, no hay nadie, o sea, nadie. O sea, es un trayecto donde no hay nada urbano, nada. Entonces, en el trayecto se empiezan a relacionar, ven que tienen como muchas cosas en común. De repente en una de esas se empiezan a empujar, están así como que echando relajo, empiezan a empujar, se empiezan a tener contacto físico y entonces
sienten una atracción física y empiezan a tener encuentros de tipo eróticos durante todo ese trayecto. Nadie lo sabía hasta que el que los contrata en alguna ocasión les ve. Entonces, ¿saben qué? Ya, no los contrato, sáquese, ¿no? Y después de eso, uno de ellos se casa, tiene hijos, y el otro no se casa, pero se veían hagan de cuenta, cada verano, se iban como buenos amigos a pescar y a mantener su relación de pareja que tenían. Se entera la esposa y a partir de que se entera la esposa dice, ok, pues ya como que me liberé, ya se enteraron, voy a buscar a este chico que no se había casado ni nada, y entonces ya no lo encuentra porque fue asesinado, ¿no? Cuando estaba buscando por ahí una relación erótica en la frontera, fue asesinado. Y así termina la historia. Pero el asunto es que son dos hombres que no son femeninos, ¿no? Son dos hombres visiblemente masculinos. Entonces, justamente a esta parte normativa de un hombre femenino podría vincularse más a un tema de homosexualidad. De hecho, hay hombres femeninos no heterosexuales, heterosexuales, ¿no? Pero como no cumplen con esa parte normativa de cómo debe comportarse un hombre, entonces tampoco cumplen con expectativas normativas. Entonces, ¿serán satisfechas de algún modo cuando nos preguntamos esto? ¿No? Cuando preguntamos, ¿será que en verdad está cumpliendo esa persona, no yo, hacia afuera? ¿Esa persona estará cumpliendo o no con las expectativas normativas? Cuando hacemos eso, nos hacemos consciente, ¿no? Consciente que ahora sí empieza a surgir lo que llamamos estigma. Fíjense, hubo una polémica en la Ciudad de México por la medida que permite a los niños del colegio elegir entre vestir falda o pantalón, ¿no? Que en realidad no era tan así, pero cuando surgió el tema de que las mujeres podían usar falda porque da frío y porque entonces no era como lo idóneo llevar falda, pues fue como, entonces también los niños van a poder llevar vestido, ¿no? Entonces ahí se creó un dilema fuerte, ¿no? Hay una parte de parejas homosexuales, de acuerdo a una encuesta. Soy una puta que elige este trabajo todos los días. Ni loca me encerraría en una oficina por la misma plata. Es una española trabajadora sexual que entrevistaron, que dice, yo inicié no por elección, pero ahora sí lo elijo y me gusta ser trabajadora sexual. En México hay una fábrica de ninis. Simplemente la palabra ninis, ¿no? Ni estudias ni trabajas. Pues sí, es joven, ¿no? Los jóvenes, claro, los jóvenes pueden ser ninis, pero un adulto mayor de 60 años ya no le puedes usar la palabra nini. Nini es para jóvenes, ¿no? Para referirnos a jóvenes que ni estudian ni trabajan y además solo están buscando que los mantengan, ¿no? Que son estereotipos, ¿no? Hay estudios donde han demostrado que no tiene eso que ver con el tema de que no estudian o trabajen, pero ese tema no lo voy a abordar aquí. Aquí hay 3 personas que les estoy mostrando y justo para hablar de esta parte de identidad social real versus la virtual. La identidad social real son justamente esos atributos y categorías de lo que es un hecho, lo que estamos mirando. O sea, si miramos ahí, ¿qué es un hecho para ti? ¿No? Igual un hecho para ti es que la primera persona, ¿no?, tiene rasgos masculinos y probablemente pienses que no es una mujer. Y la segunda persona, por los rasgos, por esta apariencia, ¿no?, y esta identidad social real, ¿no?, pues dices, hay una mujer, y en el caso de la tercera persona, hablamos de una persona con síndrome de Down. Es real, ¿no? Ahora, la identidad social virtual es lo que le asignamos a esa persona por esa apariencia que tiene. Ok, sí, ok, de hecho, las 2 personas que están en la parte superior y en la del medio son 2 mujeres transexuales. Entonces, sin embargo, en esta parte de identidad social virtual, ¿qué le atribuimos, ¿no? ¿Qué atribuimos a una persona, ¿no?, a la primera persona y qué le atribuimos a la segunda? Eso ya nos toca. O sea,
¿qué le ponemos a ellas? ¿Qué le ponemos a estas 3 personas cuando le vemos? Ay, es que, ¿no? Ay, mira, qué ternura, ¿no? Siempre, por ejemplo, las personas con síndrome de Down suelen decir, ay, son bien tiernos, son bien lindos, bien amorosos, ay, qué bonitos, ¿no? Son como los niños. Hay una frase que dice, se les asigna como esta idea de los niños eternos. En el tecnológico tuvimos una plática entre jóvenes estudiantes y jóvenes del Centro Cali, que son jóvenes con síndrome de Down principalmente y con discapacidad intelectual, y que estudian, trabajan y tienen relaciones de pareja y que tienen, salen a divertirse, o sea, ejercen su vida, ¿no? Como la ejercemos todas las personas. Y en esa ocasión era bien interesante porque entablaban plática con estudiantes. Y una de las cosas que llegaban a decir, por ejemplo, era, alguien sí dijo, ay, es que es bien tierno, ¿no? O sea, muchas gracias, estoy muy emocionada porque esto es o sea, en verdad, me mueve el corazón. Y la persona que está de Cali, que le saludo si nos llega a ver, Frank, enfatizaba, no, pero pregúntenles qué hacen, ¿no? Y entonces uno de ellos hacía un programa de televisión, otra era bailarina, otro era, tocaba en un grupo de rock. Entonces de repente empezaron a surgir, oye, ¿qué canciones te gustan? Ah, no, pues me gustan estos grupos. Ah, órale, no, a mí también me gustan esos grupos. Oye, ¿no? Entonces surgieron preguntas coloquiales para una persona que le gusta el rock, ¿no? No para una persona que es wow, no, wow, es que tiene discapacidad y puede tocar una guitarra, wow, ¿no? Wow. Nosotros los que estamos acá, los normales, no, yo que tengo la capacidad intelectual no toco una guitarra y entonces eso es identidad social y virtual. El asunto del estigma es que va a llevar siempre a poner a alguien como el diferente o la diferente o el diferente. ¿No? Va a poner a esa persona como menos apetecible. Además, ese rasgo, esa apariencia, va a llevar a que se le desacredite, ¿no? O sea, es alguien que no tiene crédito, o sea, no tiene crédito, que entonces hay motivos por los cuales le vaya así en la vida, ¿no? Por eso le va mal en la vida, porque tiene justamente ese defecto, falla o desventaja, por eso le va mal en la vida. Que deje de hacer eso o que deje de tener eso. Pero eso que tiene el estigma, algo interesante, bueno, lo vamos a ver creo que más adelantito, es, bueno, ahorita lo vemos, pero justamente hay una discrepancia, fíjense, el estigma es esa discrepancia entre esta identidad virtual y la social, ¿no? Justamente esta identidad donde la virtual es el carácter, o sea, lo virtual es lo que yo le atribuyo a la persona por esas características, ¿sale? Y la otra es lo que la persona muestra o tiene. Pero fíjense, bueno, es que lo vamos a ver. Y focalizamos en la imperfección, ¿no? O sea, nos focalizamos en esa imperfección que se tiene. Y además, ¿no? Lo que viene a causarnos un choquearnos, es que dos aspectos entran en conflicto, ¿no? Es como nos choqueamos. Es porque eso que estamos mirando, esa identidad social, ¿no? Virtual que estamos mirando, es incongruente con nuestro estereotipo, ¿no? Entonces podemos encontrar quien diga, es que una mujer ingeniera, no, las mujeres no se dedican a eso. Y entonces podemos tener docentes que digan, a ver, como las mujeres no pueden estudiar ingeniería, por eso le voy a poner un examen más fácil a las mujeres y uno más difícil a los hombres. ¿Por qué? Pues porque las mujeres tienen menos capacidad intelectual que los hombres. ¿Por qué? Por la apariencia. Y basado obviamente en el estereotipo que ese docente tiene, ¿no? Una persona que consume, ¿no? Drogas, está en una situación de adicción, también no podría trabajar. Una persona que consume drogas pues no podría estar trabajando,
En realidad sí. Sí hay personas que consumen, por ejemplo, marihuana y tienen un trabajo y no lo sabe nadie. No lo sabe nadie. Por lo tanto, fíjense, esa identidad social virtual, eso que miramos, pues no tiene un estigma. Pero ¿qué pasaría si se enteran el resto de las personas? ¿Qué pasaría si el grupo, ¿no?, del ámbito laboral se enteran de que esta persona consume de manera cotidiana, por ejemplo, marihuana? En alguna ocasión, por ejemplo, hubo quien divulgó un video de una persona en una situación de erótica, de una mujer en una situación erótica. Y se encargaron de hacer difusión por redes. Digo, ahorita ya estaría, podría demandar a esa persona, pero no existía la ley Olimpia. Pero bueno, ¿qué ocurrió? ¿No? La persona era un defecto, una falla, o sea, una mujer con una vida sexual y que además, ¿no?, se conozca y se sepa, porque además era la persona con la que estaba era más chico que ella, pues todavía peor, ¿no? O sea, como había muchas cosas que no van con el estereotipo. Las mujeres no sienten placer, las mujeres no pueden, tienen que estar en relaciones de amor romántico, ¿no? En relaciones donde pues hay amor, porque si no hay amor, o sea, el erotismo no tiene que ver con el amor, entonces pues no hay, ahí se rompe con el estereotipo y hay y por lo tanto pues hay imperfecciones, ¿no? Déjenme mostrarles este video cortito también. Vamos bien en tiempo. Déjenme salirme de acá y meterme acá. No, acá. Ok. Damos un pequeño ejemplo a través de este video de Fundación Prevent. Vamos a iniciarlo. Tengámosle paciencia a mi computadora. Fundación Prevent tiene material que les recomiendo para sensibilizar en estos temas. Era un día normal, en una oficina normal, con sus empleados normales y corrientes. Una de ellos era Pepi, una gran profesional de la administración. Pero si para algo estaba especialmente capacitada, era para administrar los motes de sus compañeros. Con su implacable bajada de gafas y su inseparable matasellos, los clasificaba uno a uno. La siempre tarde, la taladro, la patatas o el musiquitas, entre muchos otros motes que fui registrando. Y claro, su jefe no iba a ser menos. César, el señor Corbatas, ultimaba los detalles para incorporar ese mismo día un nuevo empleado. Un nuevo compañero con discapacidad. Llegados a este punto, mucha gente podría pensar: estas cosas las hacen porque desgravan, se ahorran pasta, ¿qué te crees? Por el contrario, habrá quien tenga un punto de vista más optimista y visualice un ambiente idílico de trabajo que nos hará mejores personas. Pero tópicos aparte, lo importante es que había dado una oportunidad a una persona. En cuanto estuvo el contrato sobre la mesa de Pepi, una sola palabra le impidió ver con la misma claridad de antes. ¿Sería ella quien fuese juzgada por sus compañeros si le ponía un mote a una persona con discapacidad? Eso estaría mal visto. De todos modos, ella era muy considerada con sus compañeros y esa noticia debía compartirse. Y claro, también llegó a oídos de Ignacio. A don Perfecto le obsesionaba la disposición milimétrica de las cosas. Todo debía estar bajo control siguiendo un orden establecido. Todo debía ser perfecto. Pero Pepi no había mencionado qué discapacidad tenía el nuevo compañero. E Ignacio empezó a imaginar posibilidades. ¿Y si se sentaba junto a él una persona en silla de ruedas? Tan poco espacio chocaría con todo, desordenándolo. Y
¿Y si era una persona que no podía ver? ¿Cómo podría apreciar la perfección de su escritorio? Las cifras descuadrarían. Vaya sangría decimal. ¿Y si fuera una persona sorda que hiciera ruiditos con la silla? No sería consciente de semejante alboroto. Todo aquello dejó preocupado a Ignacio, pero él no era el único. La noticia también dejó intranquila a Charo, conocida por su gran rigor aplicando la ley del mínimo esfuerzo. La reina del escaqueo pensó que aquella nueva incorporación les iba a dar más curro que otra cosa. No dejaría de lloverle la faena y, claro, aquello iba a afectar a sus adquiridos privilegios y a su puntualidad británica a la hora de salir del trabajo. La preocupación empezó a contagiarse por toda la oficina y el desconocimiento hizo que el miedo se apoderase de todos ellos. Pero poner cara a los miedos es la mejor manera de vencerlos. Laura, la empleada más esperada, podía trabajar perfectamente gracias a que la empresa había adaptado para ella su puesto de trabajo. Y estas modificaciones también permitían a Ignacio trabajar con tranquilidad. Mantener un espacio libre de colisiones era muy sencillo. Lo que no son sencillos son los inicios, pero con el tiempo los compañeros la fueron aceptando y disipando sus miedos. Era una trabajadora más haciendo su labor. Oh, vaya, parece que al final Ignacio también había cambiado porque ¿quién es perfecto en todo? Ah, claro, don Perfecto, cómo no. Y sí, ¿para qué engañarnos? Al principio Charo tuvo que arrimar el hombro y trabajar un poco más de lo que estaba acostumbrada, pero poco a poco todo volvió a su cauce y pudo retomar su puntualidad británica. La valentía de su jefe al contratar un trabajador con discapacidad no les volvería necesariamente mejores personas, pero esta decisión sí hizo mejor la vida de una persona. Y esta solo es la historia de Laura. En muchas otras empresas ya se dio una oportunidad, en otras se está empezando a dar, pero aún quedan muchos tipos de trabajo a los que acceder. ¿Y qué fue de Pepi? Al final parece que encontró un mote para Laura. Orgullosos, podemos decir que con el nombramiento de la despistada, en aquella jornada normal, de una oficina normal, con su gente normal, se había normalizado la discapacidad. Aunque esta es una ficción, hay una realidad detrás. Que no te paralice el miedo. Cambia tu punto de vista. Muévete y danos una oportunidad. Les decía que qué tal, cómo lo vieron. Justamente es el tema del estigma, ¿no? Lo que decíamos, ¿qué es lo que miraban estas personas que vimos en el video? ¿No? ¿Qué es lo que ocurre, pues, con todo esto? Pues esto que ya platicábamos. El asunto con el estigma es que dejamos de ver a la persona en su totalidad y lo reducimos, ¿no?, a un ser inficionado y menospreciado solo por esa característica de la persona. Entonces, es la persona discapacitada, ¿no? O sea, no tiene otra característica más que es discapacitada. No tiene otra característica más que ser mujer. No tiene otra característica más que ser indígena. No tiene otra característica más que ser afrodescendiente. Y si tiene otras, ¿no?, no son tan relevantes, es más relevante esa característica para ponerlo en un lugar inferior, ¿no? Entonces, eso hace el estigma, eso hacen los prejuicios de los que mencionaba. Y entonces, ¿no?, surge esta parte de nosotros los normales. Si vieron en el video, lo mencionan al final. En el video justamente lo comentan, ¿no? Esta parte de, y bueno, ya como que me integraron a esa parte de la normalidad. Entonces, el club de los normales versus, en realidad, podríamos poner anormales, ¿no? Pero esta parte de cómo se establece esto llamado normalidad.
Pues en estas expectativas normativas. Pero ¿quién establece las expectativas normativas? Se establecen socialmente, los establecen diferentes grupos y dependiendo el grupo que los grupos que lo establecen son grupos que tienen algún tipo de poder, ya sea un poder de tipo económico, algún poder de tipo político, algún poder de tipo económico, político, religioso, ¿no? Es decir, hay algún tipo de poder. Y entonces esos grupos de poder son los que establecen estas expectativas normativas y son los que asignan y los aprendemos, porque final de cuentas todo esto lo aprendemos en nuestros contextos, familia, escuela, medios de comunicación, todo eso. Y entonces, a partir de este rasgo, de esta apariencia y de este rasgo particular, lo que hacemos es generar situaciones donde la persona, por ese rasgo, no tiene derecho a ejercer, no tiene derecho a ejercer sus derechos humanos, aunque suene redundante, ¿no? Es decir, hubo una mujer no me acuerdo dónde fue, pero que llegó a un centro de salud en una zona rural, una mujer indígena, y no la quisieron atender. ¿Por qué? Porque era indígena. Yo te les voy a poner unos ejemplos. Pero ¿qué ocurre con esta cuestión con esta dicotomía de los normales y los anormales? Es que los normales, ¿no?, acaban, ¿no?, discriminando, dándoles un trato desfavorable, como lo dice ahí, inmerecido a determinada persona o grupo por ¿no?, con efectos negativos por alguna característica o rasgo que tienen. Fíjense, les voy a contar la historia de Omar, que ahí está, pero se los voy a contar. Omar tiene 21 años y fue a Six Flags. Entonces se quería subir a un juego que se llama vuelo alpino, ¿no?, que es familiar moderado, y va con su mamá. Entonces llega una persona encargada ahí en Six Flags y le pide que se baje del juego, ¿no?, que no se pueden subir personas con síndrome de Down a ese juego. Llegan con una persona incluso de seguridad para decirles que se tienen que bajar, ¿no? Y fíjense las preguntas que hace este joven. Dice, ¿qué hice? ¿Por qué vino la policía por mí? Y la mamá dice, ya habíamos subido a esa misma atracción, ya nos habíamos subido antes. Ya afuera la supervisora del parque, ¿no?, les dice que es política no aceptar personas con síndrome de Down y que tenían que haber hecho una evaluación antes, ¿no?, para determinar a cuáles juegos se podía subir y a cuáles no. Bueno, se lo tienen que llevar a un área de juegos infantiles, siendo que es un joven de 21 años. O sea, piensen eso, es un joven de 21 años que se lo tienen que llevar a un área infantil, ¿no?, porque pues es a lo que puede acceder. Entonces se sube al globo bobo de Elmer, que ya se había subido previamente. ¿Qué creen que le dicen? Que no podía subirse por su condición. No te puedes subir por tu condición. A pesar de que la altura es de 51 centímetros, que por supuesto sí los tenía. No, estas políticas para personas con discapacidad, ¿no?, pues no se las informaron. Esto de llevarlo a valoración cuando se paga un boleto, ¿no?, dices, es discriminatorio y humillante. ¿Quién lo hizo? Lo hizo personas, un grupo de personas, lo hizo respaldado, ¿no?, por la institución, en este caso una institución, Six Flags, donde se sigue validando y se sigue generando el estigma en esta persona. Aquí está otra noticia. Discriminan a niño indígena en colegio de la Ciudad de México, acusa el COPRED. Fíjense que aquí lo que ocurrió es que ya, o sea, entra a la escuela y le dicen, empiezan otros compañeros, ¿no?, a decirle, pues, tú no perteneces aquí, tú no, y entonces sí dicen, no, pues si tu mamá no habla en inglés y no habla francés, pues tú no puedes estar aquí, no puedes estar en una escuela donde hablamos esos idiomas, porque no es lo mismo hablar náhuatl, por ejemplo, no que hablara él, pero no es lo mismo hablar náhuatl que hablar inglés, no está en el mismo nivel, ¿no?, de valoración una que la otra. Y entonces, cuando hablamos de las personas que viven estos estigmas,
hay algunos puntos importantes, porque no es lo mismo una persona que es desacreditable versus a una persona que es desacreditado. Y fíjense, eso es bien importante entender la diferencia, porque vamos a entender las vivencias de las personas que viven con el estigma. Si tú vives con un estigma, te vas a identificar con algo de esto que voy a mostrarte. Si no vives con un estigma, vas a comprender a la persona que vive con un estigma. Primero me voy a ir con desacreditable. Desacreditable, es decir, del exterior hacia la persona. Yo veo personas que son desacreditables, tú ves personas que son desacreditables. Pero ¿cómo caen en esta categoría de desacreditable? ¿Por el cuerpo? Pueden ser personas que a partir de ese atributo físico corporal no cumplen las expectativas normativas. Puede ser algo de carácter. Una persona con discapacidad intelectual, una persona con adicciones, una persona con preferencia no heterosexual. Y están también las tribales, que tienen que ver justamente con pertenecer a una raza, a una nación o a una religión. Entonces, estos tres hacen que ante nuestras miradas la persona sea desacreditable. Voy a platicar una anécdota, ¿no? Que no me acuerdo exactamente, pero la vaya medio contar, que fueron a jugar cachibol a la institución. Entonces, cuando llegaron a jugar cachibol, vamos a ver cómo juegan esos ruquitos, ¿no? O sea, vamos a ver, así como que vamos a divertirnos un ratito con ellos. O sea, es decir, ¿qué los hacía desacreditable? Algo relacionado al cuerpo. Hay rasgos físicos que llevan a saber que esa persona pertenece a un grupo o tiene ciertos rasgos. Fíjense lo que aquí les muestro en esta de Telefónica. Este es un dato de Madrid, pero no es tan diferente a lo que ocurre en México. Causas de la no visibilización en el contexto laboral de personas homosexuales, ¿no? Hablan de salir del armario, ¿no? Dentro o fuera del armario. Dice 58%, a nadie le interesa lo que hago fuera del trabajo. Yo te les voy a platicar del caso de un abogado. 42% prefiere evitar rumores sobre mi persona, porque cuando se sabe que una persona es no heterosexual, entonces eso puede generar rumores, ¿no? Parece que le da derecho pues a las otras personas a hablar de ella, ¿no? De su vida privada. Que cambie mi valoración como profesional. Miedo a ser rechazada, al aislamiento, que se le cierren las puertas en la carrera profesional, miedo a ser despedido o despedida, tener que invertir esfuerzo para dar explicaciones. Había un abogado, no me acuerdo, busquen bien la noticia porque no la traigo como con los datos, pero había un abogado que trabajaba en una, ¿cómo se llaman? Un bufete de abogados, muy importante en la Ciudad de México. Y este abogado iba muy bien, ahí podías llegar, si escalabas, podías llegar a ser socio del bufete. Entonces, ya había escalado muy bien, estaba ya, de hecho, al punto de llegar a socio, de hecho, ya iba como venir la reunión, y publicó imágenes con su pareja, él es homosexual, y publicó imágenes con su pareja, y estas imágenes llegaron al bufete de abogados. De ir muy bien, muy bien, muy bien, lo que ocurrió es que lo citaron y le dijeron, ¿sabes qué? Necesitamos que firmes aquí tu renuncia, no te vamos a pagar tu finiquito, todo conforme a la ley, no vayas a meternos en problemas, o sea, no hagamos cosas más complicadas. Aquí está. ¿Cuál fue el motivo? Esto que estamos hablando, ¿no? El estigma que no todas las personas que tienen un estigma lo muestran en su identidad social, es decir, no siempre las miramos. Puede haber situaciones en las cuales esta información se te sea proporcionada por otros contextos en los cuales tú no estuviste. Es que fuimos a la fiesta y llegó con su novio o con su novia, una persona, por ejemplo, hombre, varón, mujer, por ejemplo, ¿no? Y no lo sabía hasta que estuvimos ahí. O no sabía que consumía una droga hasta que fuimos a la fiesta, o no sabía, etcétera. La diferencia es que, fíjense, el desacreditado
de alguna manera se aísla, ¿no? Se aísla y lo que consolida sus propias creencias y su propia identidad. Entonces, como que hace un distanciamiento de estos llamados normales, ¿no? Se considera a sí misma una persona madura y normal. Dice, ok, pues está bien, me están diciendo que yo no soy como tan humana como los normales, yo no soy una persona tan humana como los normales, entonces, pues, ok, no soy del todo humana, ¿no? No soy una persona del todo humana, pero sé que merezco que se me trate con igualdad. O sea, sé que merezco un trato justo, ¿no? Para iniciarme en cualquier actividad. O sea, yo no pido favores, no les estoy pidiendo que me hagan ningún favor. No les estoy diciendo que por ser mujer, por tener una preferencia homosexual, por ser indígena, no les estoy pidiendo nada de eso. Solo estoy pidiendo que se me valore a partir, ¿no?, de mi persona y no de esa característica o ese rasgo o ese atributo que tú, ¿no?, le das un valor inferior. Está muy lejos de ser como en realidad debería de ser, ¿no? O sea, no cubre con las expectativas normativas, lo sabe, lo asume, lo acepta. Y entonces esas 3 personas que ven ahí son 3 personas activistas de la comunidad LGBTIQ+, que justamente, ¿no?, a partir de saberse como personas desacreditadas, ¿no?, generan muchísimas acciones vinculadas a sus propios derechos y los derechos de otras personas. Híjoles, ahí vamos a ir como con el tema, ¿no? Con este tema un poquito. Desacreditable. Déjenme hacer algo rápido porque quiero mostrarles por aquí otro videíto. Déjenme hacer un movimiento. Otra característica de desacreditable, ¿se acuerdan las personas normales son o hablan de lo desacreditable, ¿no? Entonces, también usamos un discurso cotidiano como fuente de metáforas e imágenes para referirnos al estigma. Entonces, es el inválido, el bastardo, el tarado. Ya no sé ni qué significa, ¿no? El joto, no sé de dónde viene la palabra, quién sabe de dónde viene joto, ¿no? Por ejemplo, el mandilones, ¿no? O sea, ¡ay, ahí va el mandilón! ¿No? Ahí está, y bueno, traigo en referencia a esto que les quiero mostrar, justamente de esta joven que alguien la graba, porque no se grabó a sí misma, alguien la graba y hace una difusión de este momento, donde ella pide que le digan compañere, soy compañere, ¿no? Y se desborda en llanto. Entonces salieron, pongo como ejemplo estos 2, ¿no? Le sigo llamando Ify Vancomer y tú quieres que te diga compañera, estás mal, mijita, o sea, eso. Y por ahí salieron los de la piñatería Ramírez también, ¿no? Como sacar la piñata, ¿no?, de esta joven. Y entonces se creó como todo un dilema de si esa palabra existe, si es válida, si no es válida y demás. Y lo que les quiero compartir es lo que el análisis que hace un docente de la UNAM, lingüista y filósofo y demás, en relación a este tema. Entonces, denme un segundito solo para poder ponerlo acá. Y les voy a mostrar que tiene que ver justamente con, aquí el tema del estigma, acuérdense que tiene que ver con eso que no cubre expectativas normativas y que incluso no quiero, incluso no mirar es una manera de como ponerlo en una categoría inferior, ¿no? Ana, a ver, no sé si se está ya viendo. No, aún no se ve. Ok, gracias. Les quiero poner aquí justamente déjenme ver si se deja aquí el Twitter. Es que se está trabando un poco, pero ahí va. Bueno, les voy a decir aquí, si no dice, se llama Adrián Chávez, docente de la UNAM,
Déjenme ver si por aquí les quiero mostrar un poco más. Y lo que comenta, es que el Twitter va a tardar de salir, pero bueno, lo voy a poner aquí. Dice, hoy vamos a hablar del misterioso caso de las palabras que no existen. No, miren, ya dijo que mejor se los cuente. Ok, vamos a hablar del misterioso caso de las palabras que no existen. Acabo de ver un video que ya no pienso reproducir más, en el que un señor dice que la palabra compañere no existe. También en los comentarios me preguntan seguido, oye Adrián, ¿esta palabra existe? No creo que quien me lo pregunta lo haga con mala intención, pero lo del video es otra historia. Me intriga mucho qué pasa por la cabeza de alguien que se atreve a negar la existencia de una palabra que acaba de pronunciar. Parecería que para estas personas, para que una palabra exista, tiene que hacer algo más que existir. Y yo me pregunto, ¿qué necesitan entonces para decir que una palabra existe? ¿Que la acepte una academia? Entonces todas las palabras del inglés y del japonés, que son lenguas que no tienen academia regulatoria, no existen. ¿Que la utilice la mayoría de hablantes? Entonces los términos especializados que solo usa un minúsculo grupo de la población no existen. ¿Que exprese una realidad que puedes tocar con tus manos? Entonces la palabra unicornio no existe. ¿Que reproduzca la ideología dominante? Entonces los vocabularios de todas las lenguas indígenas no existen. Que les quede bien claro, una palabra empieza a existir cuando alguien la dice. No necesita bendiciones ni diccionarios, ni que alguien acepte su existencia como si esta no fuera evidente. Cuando alguien dice que una palabra no existe, lo que le molesta no es la palabra en sí, sino la realidad que nombra. En el fondo no quieren que exista la palabra porque no quieren que exista esa realidad. Y está bien, bueno, no está bien, pero tienen derecho a sus prejuicios. Solo no traten de disfrazarlos de corrección lingüística. Justo se me hizo como muy interesante compartirles eso, por esto que plantea, que ahorita les voy a decir al final quién, todavía no les he dicho quién, pero esto que se plantea, ¿no? Lo usamos en el discurso cotidiano, no es raro que esto haya pasado, no es raro que veamos, ¿no? Docentes que incluso están diciendo, a ver, ¿quién se le ocurre decirme compañeros? O sea, lo corro de la clase, lo saco de la clase. Sí, claro, por supuesto. O sea, aquí es parte de lo de que hagamos a personas desacreditables, implica el lenguaje. O sea, es necesario. El rasgo central del estigma tiene que ver con aceptación. ¿Aceptación de quién? O sea, es decir, tiene que ver con la aceptación de la persona desacreditable, tiene que ver con la aceptación de la persona desacreditada, ¿no? Justamente ahí, ¿no? Lo que la persona busca es ser aceptada, ¿no? De hecho, en el video que vieron de las personas con discapacidad, ahí lo dicen, ¿no? Lo que usan la palabra aceptación. Pero es tan complicado vivir en un mundo donde voy a ponerlo como si a mí me ocurriera. Bueno, a mí me ha ocurrido porque soy mujer y no me voy a poner a dar ejemplos personales, pero los tengo. Yo también he sido estigmatizada por ser mujer, por ser joven, ¿no? Bueno, ya no soy tan joven ahorita, pero cuando era joven, por ejemplo, por ser joven tuve una serie de situaciones que llevaban a que se me valorara de una manera inferior. Fíjense, soy inferior, por lo tanto la gente me tendrá aversión y yo no me sentiré seguro con ellos, ¿no? Ese es un tema, eso es lo que siente la persona que vive el estigma. ¿Cómo cómo le hago si me vinculo y entonces me van a desacreditar, o si se dan cuenta de que tengo este rasgo o que tengo estos atributos que me hacen desacreditable, pues por supuesto que eso genera inseguridad, ¿no? Cuando pasa una persona, por ejemplo, con discapacidad visual, que está en la calle y quiere cruzar, ¿no? La calle, pareciera que es obligado que la persona, por ejemplo, tenga que aceptar que le ayuden a pasar, por ejemplo. Incluso, ¿no? Alguna de las cosas que se llega a hacer con esas personas es hablarles más fuerte. No tiene una discapacidad auditiva, pero le hablan fuerte, ¿no? A la persona. Y si dice, no quiero, ¿no? Híjoles, ¿no? Pues qué malagradecido, ¿no? Limosnero, hasta tenemos frases para eso, ¿no? Para hablar de los desacreditables, limosneros y con garrote, ¿no? Si yo le doy algo a una persona de la calle, me lo tiene que aceptar. Oye, pues si no tiene nada, y si yo le estoy dando, ¿no? Una ensalada, me tiene que aceptar la ensalada, ¿no? O sea, limosnero y con garrote. Entonces, pero
insisto, ¿por qué la persona tendría que aceptarte una ensalada si no le gusta la ensalada? ¿No? Entonces, ¿por qué a los normales, ¿no? Los que no tenemos estos atributos, podemos negar o podemos mostrar ciertas emociones, ¿no? Por ejemplo, una mujer cuando demuestra o exterioriza enojo, ¿no? Es una mujer que justamente se le atribuye un estigma, ¿no? Ha de estar en sus días. Ah, no, mejor ahorita ni le hablen porque ha de estar en sus días. ¿Estás en tus días? ¿No? Es hormonal, es que las mujeres son bien hormonales. ¿No? Y eso es justamente todo esto, ¿no? Es parte de una recién egresada que entró a trabajar a una empresa. ¿Qué se espera de un joven o una joven recién egresadas? ¿No? Pues una de las cosas que se espera es que sigan o que cumplan con todo lo que les indiquen sin tener errores, aunque quienes estén ahí tengan errores y cometan errores. Entonces esta joven primero tuvo un primer jefe que comprendía, aceptaba y reconocía que era recién egresada y le estaba enseñando, pero se va el jefe y entonces se quedan otras personas con las cuales ya tenía como cierto conflicto porque como además era ingeniera, ¿no? Entonces, como tú ingeniera, o sea, el estigma es, fíjense, el estigma aquí, tú por tener un nivel de estudios siendo mujer ingeniera, eso te posiciona en un estatus, ¿no? En un estatus superior a mujeres que no son ingenieras, ¿no? A mujeres que no han cursado estudios, pero si no son ingenieras, si son técnicas, por ejemplo, pues ya están en un nivel inferior. Entonces, desde el estigma, fíjense aquí, el desacreditable empieza, ¿no? Justamente a atacar a esta estudiante, esta egresada ingeniera, la empieza a atacar. Llega un momento en el que entra en estrés crónico y cada vez que llegaba a la empresa empezaba a llorar, ¿no? Ya obviamente tenía ya problemas de depresión, va al área médica, lo comenta, le ponen nombre, es violencia, y lo atienden y se resuelve, ¿no? Pero vaya, ¿en cuántos espacios se habla de que la mujer no puede mostrar enojo? O por ejemplo, un hombre, ¿no? Que no tiene a lo mejor una erección, también ahí se va a generar un estigma. Oye, pero es que a lo mejor la otra persona me dijo, fíjese lo interesante del estigma, ¿eh? A lo mejor la pareja le dijo, no te preocupes, ¿no? Ya pasará, no hay ningún problema, ya todo va a estar bien, tú tranquilo. Pero la otra persona se queda, no estoy cumpliendo las expectativas normativas, no estoy cumpliendo las expectativas, ya soy desacreditable, ¿no? Y no necesariamente la persona, es decir, lo que ha aprendido de quiénes son los desacreditables, ahora se lo aplica a sí mismo. Y entonces deja de aceptarse, ¿no? Aquí hay un balance de exclusión, porque viene justamente con esta frase. Para la persona estigmatizada, la inseguridad relativa al estatus, o sea, el valor que va a tener, pero además a la inseguridad laboral, prevalece sobre una gran variedad de interacciones sociales. Entonces, las preferencias sexuales, ¿no? Ahí les ponen un orden de este dato que ponen el Universal, de la CIDE y la CONAPRED, donde es, sí, tener una preferencia sexual, discapacidad por apariencia física, tener tatuajes, ser afrodescendiente, ¿no? Por embarazo a las mujeres se les sigue, ¿no? Ya sea despidiendo o no contratando por motivo de embarazo, por condiciones de salud, una persona que tiene cierta condición de salud, ni siquiera lo contratan o le contratan por la edad, el género, ¿no? Ahí lo estoy mencionando. O sea, es decir, no es una idea de la persona que vive el estigma que va a haber inseguridad. No es una idea, es una realidad, ¿no? No es una construcción subjetiva. O sea, esto sí ocurre. Entonces, piensen en las dos, o sea, piensen en un contexto en el que la persona que vive el estigma se siente insegura porque va a tener que mostrar o ponerlos a esos que me desacreditan. O sea, soy desacreditable para su mirada
Y me tengo que exponer a eso. Y aparte me tengo que exponer a un montón de situaciones de discriminación, entre ellas laborales. Entonces, hay inseguridad en muchos sentidos. Dificultades percibidas por las jóvenes y jóvenes para buscar empleo. Los y las jóvenes son uno de los grupos estigmatizados. Pues que no tienen la preparación suficiente, la apariencia también, inexperiencia, edad, etcétera, ¿no? Y vean, aquí, sin irme a detalle, pero del lado derecho, pueden ver ustedes prestaciones laborales de acuerdo con la edad. Vean, de acuerdo a, sin prestaciones, jóvenes y personas adultas mayores. Acceso a instituciones de salud, ¿no? ¿Quiénes están, solo acceso a instituciones de salud? ¿Quiénes tienen menos? Otra vez, ¿no? Jóvenes, y tenemos ahí a partir de 40, 49 años, ¿no? O sea, es decir, la edad sí es algo que también estigmatiza, ¿no? La edad sí es algo que lleva a que, a partir de esa característica, de ese rasgo que se llama edad, se pierda una serie de, ¿no?, derechos como derecho al trabajo, ¿no? El derecho al trabajo implicaría derecho a ciertas prestaciones laborales. 3 frases para ir concluyendo. El estigma. Para las personas que viven, que son desacreditables, insisto, a nuestra mirada, la mirada de quienes nos nombramos normales, ¿no? Fíjense lo que tiene que vivir la persona que desacreditamos, ¿no? ¿Qué tiene que vivir? Los logros que son menos importantes son considerados como signos de sus admirables y extraordinarias aptitudes. Entonces es, wow, ya, ¿no? Es que escribe con la mano, ¿no? Va a poner, hay una que se llama Adriana Macías, que efectivamente escribe con el pie, dije escribe con la mano, no, escribe con el pie. Adriana Macías no tiene brazos, escribe con el pie, come con los pies. Adriana, un poco de su historia es interesante porque voy a decirlo sin profundizar tanto, pero justamente las personas que viven estigma pueden llegar a buscar, o sus familiares pueden llegar a buscar, llevar a cabo acciones para que entren en esta categoría de lo normal. Sin embargo, nunca van a estar en esa categoría. Siempre va a estar presente, ¿no? Este estigma o esta característica o atributo desacreditable va a estar presente. A ella en algún momento le quisieron poner prótesis en los brazos y dice, yo me sentía muy fea, ¿no? Yo quería ser la princesa y con lo que me pusieron, dice, me sentía como Garfio. Yo no podía tener eso. Entonces ella se los quitaba, no los usaba hasta que entendieron, ¿no?, sus familiares, que ella es una persona sin brazos, ¿no? Y que eso no tenía por qué hacerla eso no tenía por qué hacerla desacreditable. Quienes la empezaron a desacreditar fueron su propio papá y mamá. ¿Mm? Y fíjense esto que les digo, escribe con el pie, ¿no? Come con el pie. ¡Wow! Sí, espérenme, es escritora. O sea, el punto es que es escritora y conferencista reconocida. Pero escribe con el pie. A ver, ¿no podrás poner un video de cómo escribe con el pie? No podrás poner como... Y además se va a casar. ¡Oh! ¿Cómo? ¿Se va a casar? Sí, se va a casar. Ok. ¡Wow! Entonces, justo es como uno de las cosas, ¿no? O sea, que viven las personas que son. Un desliz sin importancia o una impropiedad accidental puede ser interpretada como expresión directa de su estigmatizada calidad de individuo diferente. Lo que les decía. Un joven con síndrome de Down, si se enoja es porque tiene síndrome de Down. Una mujer que usa cierto tono de voz, ¿no? Pues sí, ya está en sus días, ¿no? Pues ¿qué más? Una persona afrodescendiente que a lo mejor no tenga algún conocimiento, no, pues sí, claro, pues es que no tienen como tanto acceso, ¿verdad? Como las personas que somos blancas, ¿no? De tez blanca, ¿no? Una persona indígena, ¿no? Y así, ¿no? Podemos decir, pero vaya, el punto aquí es que todos, o sea, lo que les pasa se lo atribuimos a ese atributo desacreditable
Y no a que es una persona y que las personas, no es como, ahí es como estas frases, por ejemplo, de, ay, sí, es que yo tengo amigos homosexuales y son bien buenas personas, los homosexuales son bien buenas personas. Hay de todo, ¿no? Porque son personas. Y habrá esto llamado buena persona y habrá esto llamado mala persona. O sea, hay de todo, ¿no? O es que hay homosexuales. Cuando dicen, por ejemplo, que es parte justamente de lo que sustentamos los normales para mantener esto desacreditable. Por ejemplo, a mí me ha tocado más de una ocasión que digan, pues si es que los homosexuales vivieron algún tipo de violación. Yo he platicado con ellos y me han dicho que han vivido situaciones de violación. Yo siempre hago como la misma pregunta de, ok, ¿de cuántas personas hablamos? Ah, no, pues sí, varios, ¿como cuántos? Ah, no, como 4. Bueno, son millones de personas homosexuales. Y las personas heterosexuales han vivido situaciones de violencia sexual. ¿Y por qué no son homosexuales? ¿No? Pero son justamente estos argumentos que usamos para mantener estereotipos y para mantener que es desacreditable, ¿no? Porque una preferencia homosexual tendría que ser algo que no sea igual, ¿no? O sea, no sea valorado y no tenga el mismo estatus de una persona heterosexual. Hay por ahí algo que también menciona, que es también estos llamados desacreditables, ¿no? Pues me ayudan a decir, yo soy normal, ¿eh? ¿No? Ellos son los anormales, yo soy normal. Entonces, también nos ayuda a categorizarnos a quienes somos normales. Si no estuvieran esos que son desacreditables, anormales, yo no podría caer en la categoría de lo normal, ¿no? Hay por ahí alguien que no va a decir quién es, pero si ustedes lo saben, si no, búsquenlo, de la política, que hacía mención a que todas las acciones políticas que llevaba y de discursos de odio tenían que ver justamente con el mensaje que Dios le estaba mandando, ¿no? Dios le decía qué hacer. Entonces, por ejemplo, esto, ¿no? Esto es desacreditable. Pues a lo mejor habrá para un grupo de personas que sí, pero habrá para otro grupo de personas que no. Pero el asunto es qué tanto poder tiene eso para que esto tenga un estatus. O sea, ¿qué estatus tiene para quién ese tipo de ese tipo de verbalizaciones, de argumentos? Cuando fijamos nuestra atención en el defecto de la persona estigmatizada, es posible que ésta sienta que el estar presente entre los normales la expone, sin resguardo alguno, a ser invadida su intimidad. Y entonces, a las personas desacreditables, estigmatizadas, les podemos preguntar lo que sea de su vida, ¿no? Oye, ¿y por qué tuviste ese accidente? Oye, ¿y es fácil moverte en Querétaro? Oye, y fíjense, en una situación donde mataron a un activista muy querido, digo, yo lo conocí muy querido y siempre en pro de derechos humanos de la diversidad sexual aquí en Querétaro, lo asesinaron en su condonería de Colores y con varias cuchilladas aquí en un lugar muy céntrico de la ciudad de Querétaro. Y una de las preguntas que eran relevantes para los policías era, ¿y quién la hacía de mujer y quién la hacía de hombre? Que se le hicieron a su pareja, ¿no? Entonces pareciera, ¿no?, que podemos meternos en la intimidad de la persona que desacreditable, no podemos hablar de su intimidad, ¿no? Podemos hacerle preguntas que nos lleven a esta necesidad de justificar, ¿no?, nuestra bondad, ¿no? Nuestra bondad de las personas normales, ¿no? Hay instituciones donde hacen espacios en los baños, ¿no?, y ponen las barras en lugares que ni aplican, o sea, es imposible. O sea, imagínense un baño así, ¿no? O sea, aquí está la entrada, una pared, otra pared, otra pared, ¿no? Entonces, imaginen que la barra la ponen aquí y acá. Ahora, imaginen que la persona entra, ¿sí? Y entonces se va a agarrar de las barras. ¿Cómo le va a hacer? Y fíjense, también, ¿no?, también lo que llegan a hacer es, para que se vaya el agua, es con el pie, ¿no?, de pedal. Díganme cómo le va a hacer una persona
que no tiene movilidad en sus extremidades inferiores, ¿cómo lo va a hacer? Ah, pero bueno, pero nosotros estamos cumpliendo con la accesibilidad. Quien sobrevive a los estereotipos de la sociedad sin perder ni siquiera un gramo de su esencia, puede con todo y con todos. Pero también se habla de que hay personas sabias, ¿no? Gente dispuesta, sensible, dispuesta a adoptar su punto de vista en el mundo y a compartir con la persona el sentimiento de que es humano y esencialmente normal, a pesar de las apariencias y a pesar de sus propias dudas. Suena muy lindo, pero lo tengo que decir. La realidad es que regularmente estas personas sabias pertenecen a dos grupos. Un grupo es el grupo de personas que comparten el estigma y otro grupo es las personas que son de su grupo más cercano. Llámale familia, amistades, ¿no? De sus grupos cercanos, se vuelven personas sabias, porque también muchas veces se vuelven personas que también son estigmatizadas. Entonces, la hija, por ejemplo, de la persona que estuvo en situación de cárcel, ¿no? La hija de la persona que tuvo algún delito de violencia sexual, ¿no? O sea, es decir, también muchas veces hasta comparten las familias, ¿no? Persona hizo, ¿no? ¿Hay posibilidades de ser personas sabias? Sí. Y la posibilidad está justamente en que reconozcamos primero cuáles son nuestros prejuicios, cuáles son nuestros estereotipos, ¿no? Que reconozcamos qué hacemos, ¿no? Si caemos como en esta parte de invadir, ¿no? Los espacios de las otras personas, si tenemos un trato diferente con las personas por ciertos rasgos, si consideramos que hay personas que no tienen, ¿no? Por algún atributo no pueden tener derecho a la salud, a la educación, al desarrollo de la libre personalidad, etcétera, ¿no? Sí, o sea, lo primero y la idea de estas pláticas que estamos haciendo con la red de igualdad de género, de igualdad entre los géneros, es justamente, ¿no? Compartirles este espacio de reflexión, ¿no? Compartir este espacio para que miremos más allá de mis propios lentes y mi propio mundo. Mirar más allá y darnos cuenta de que las personas a las cuales tratamos a partir de prejuicios o de estereotipos, hay toda una serie de daños que viven por eso. Definitivamente es una apuesta por la diversidad, ¿no? Definitivamente el hacia dónde es hacia el reconocimiento de las diferencias y reconocer que ante la diferencia hay un enriquecimiento y un respeto, y eso nos puede unir. Hay muchas acciones que se están haciendo en las diferentes instituciones de educación superior. Algunas tienen que ver con generar investigaciones, otras tienen que ver con acciones, otras desde trincheras más cercanas que tienen que ver con materias donde entran estas temáticas del trato digno, ¿no? Tratar dignamente a todas las personas, ya lo vimos, suena muy sencillo, muy fácil y muy bonito y es mucho más complejo que eso. Pero al menos darnos cuenta que estamos dividiendo el mundo y estamos negándoles a una parte del mundo, a personas de nuestra comunidad, les estamos negando la posibilidad de expresar su ser, me parece que desde ahí, ¿no? Ya tendríamos como mucho por hacer. Muchísimas gracias por acompañarme en esta plática. Y el autor, se los recomiendo este libro totalmente, se llama Goffman Irving. Su libro es Estigma, la identidad deteriorada. Definitivamente hay mucho más que abordar. Ahorita abordé como algunos puntos solamente. Podemos comprender muchísimo más de las personas que viven el estigma, qué ocurre con ellas. Si me dan otra plática, los veo en otra plática y le damos la continuidad a este tema. Lo agradezco muchísimo. Anabela Tecnológico de Toluca, que fue el anfitrión, pues muchísimas gracias.
Y bueno, la igualdad entre los géneros también por considerarme y sumarme a este proyecto de extender y sensibilizar en estas temáticas. Muchísimas gracias. ¿Sí me oyes, Lulu? No, parece que no. Sí, sí se escucha. Gracias, maestro, pero yo creo que Lulu no me oye. Voy a poner los dos micrófonos. Muchísimas gracias, maestra Lulu Hernández. En estos momentos voy a ceder la palabra al maestro. Aquí está. Nos acompaña el subdirector de Planeación y Vinculación del Instituto Tecnológico de Toluca, en representación de la licenciada María Elena Rojas Rauda, directora de nuestra institución. Maestro, por favor, le solicitamos unas palabras de agradecimiento a nuestra ponente del día de hoy. Sí, muchas gracias, maestra Anabel. Pues nuevamente agradecer a la maestra María Lourdes Hernández Villalobos. Y digo nuevamente porque, bueno, ya tuvimos oportunidad la semana pasada de que también nos impartiera una plática y compartir sus vastos conocimientos que tiene, ¿verdad? No hubo oportunidad de presentarla a ella como se debía. Preferimos aprovechar el espacio de tiempo. Hubo algunos problemas técnicos que afortunadamente se pudieron solucionar. Efectivamente, la maestra María Lourdes pues tiene mucha experiencia. Ella pues está laborando para el Tecnológico Hermano de Querétaro. Ambos pertenecemos al Tecnológico Nacional de México y pues la verdad el Tecnológico de Toluca pues también comprometido ahorita en este momento, como lo decía en su momento la maestra María de Lourdes, pues estamos utilizando la plataforma digital que ponemos a disposición de la NUYES y para esta red de igualdad entre los géneros, que la verdad pues siempre es importante resaltar todo el trabajo que realizan ellos están ahí contemplados en esta red y que de alguna forma pues aportan su tiempo y su conocimiento para que pues todos podamos tener pues estos temas disponibles, ¿no? La verdad que sí es bien importante y hoy en día bajo esta temática de los estigmas, desafortunadamente a veces siempre ponemos por delante el que, bueno, como mexicanos somos así. Yo creo que esa parte pues sí es bien complicada poder erradicarla, pero si no se trabaja, si no se hace nada, pues definitivamente no vamos a avanzar. Entonces, qué bueno que se dio esta oportunidad. Por supuesto que en su momento, pues seguramente vamos a volver a ver a la maestra María de Lourdes Hernández Villalobos compartiéndonos sus conocimientos. Entonces, a nombre del Tecnológico de Toluca, de la licenciada María Elena, que bueno, no pudo estar por cuestiones de agenda, pero pues sí me pidió todo ese agradecimiento y nuevamente mencionar que como instituto, pues el compromiso que existe para la NUYES, hacerles llegar también un saludo de parte de ella y en lo que podamos apoyar a la red, pues siempre estaremos disponibles. Esperemos que en la próxima ocasión, pues estábamos pues todos a tiempo, pero pues nos jugó una mala pasada ahí la cuestión de la tecnología. Yo creo que de esto pues debemos de aprender y que pues en la próxima empecemos como se debe, ¿no? Entonces, una disculpa nuevamente y pues agradecimiento nuevamente a la maestra María Lourdes. Esperemos que próximamente la volvamos a ver. Y a todos ustedes pues que han estado presentes y que lograron de alguna manera hacer un espacio de tiempo y compensar a lo mejor ese momento que pues se alargó a casi 30 minutos. Entonces por eso en su momento decía pues como va, ahora sí, como normalmente decimos, aventamos a la conferencista para ya no perder más tiempo, pero bueno, pues qué bueno que nos acompañaron una gran cantidad de asistentes. Pues agradecimiento a todos y a todas las que se pudieron conectar. Que pasen una muy bonita tarde. No sé si va a haber la entrega de reconocimiento virtual, Anabel. No, maestro, posteriormente lo hacemos llegar a la maestra Lulu. Perfectísimo, pues muchísimas gracias, maestra Lulu, como bien lo decía Anabel, por su participación en esta conferencia. A quienes están conectados, pues comentarles de que este ciclo o esta serie de conferencias, pues no nada más acaba aquí, hay más planteadas. Ojalá y puedan seguir más adelante con
todo lo que ha preparado la red de igualdad entre los géneros de la ANUYES. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, maestro Rubén Vázquez, y muchísimas gracias, maestra Lulú Hernández, del Tecnológico Nacional de México, Campus Querétaro. Agradecemos a todos su asistencia y nos vemos dentro de 8 días en este mismo espacio. Estén atentos a la liga, que seguramente es la misma con la que accedieron aquí. Buenas tardes. También les informamos que posteriormente, Lulú, no sé si quieras mencionar, que posteriormente se subirá este video a nuestra página de YouTube. No la escuchamos. No se logró escuchar, Anabel. Okay. Lulú, me dice el maestro que no se te escuchó. Creo que no salió su audio. ¿Se escucha mejor, maestro? Bueno, yo no la logro escuchar. No, y tal vez a lo mejor los demás sí, pero yo no la logro escuchar. Ok, bueno, pues mandaremos el correo con esta información, Lulú, tan importante que mencionaste ahorita. Lo que comentó la maestra Lulú, en caso de que algunos no la escucharan, es que ya se creó un espacio de YouTube por parte de la Red de Igualdad entre los Géneros, Región Centro-Sur de la ANUYES, y próximamente les haremos llegar esta información vía las representantes de cada institución ante esta red. Pues bien, con todo esto nos despedimos. Tengan buenas tardes y gracias por su asistencia. Hasta luego.